Muy buenos días, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema del cálculo vectorial o el cálculo multivariado que tiene por título funciones vectoriales. Entonces, ¿cuál es la idea? Mire, identificar qué es una función vectorial, hallar o determinar cuál es el dominio de una función vectorial, graficar funciones vectoriales, tanto en papel como en un programa especializado, que en este caso va a ser GeoGebra, y luego encontrar el límite de una función vectorial. ¿Listo? Entonces, sin más espera, empecemos nuestra clase. Entonces, ¿qué es una función vectorial? Una función vectorial no es más sino una función que transforma un número real en un vector. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que a la función se le mete o se le pone o se le agrega un parámetro, ¿listo? Un valor a un parámetro que generalmente es t, haciendo referencia al tiempo, y él nos arroja un vector. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Mire, queremos decir con esto que si por ejemplo, ojo, si por ejemplo tenemos una función en el espacio y esa función es una función vectorial, entonces tenemos que decir lo siguiente, y es que cualquier función R, pues lo que estoy diciendo es que le ingresa un valor real y él nos arroja un vector. ¿Listo? Y este vector es un vector en R3. Bueno, realmente el R3 va abajo, ¿listo? Si no sería como R al cubo, en R3. ¿Listo? Entonces, este valor real realmente es un valor que yo le doy a un parámetro. Y ese parámetro generalmente es el parámetro t. Cuando yo le doy este valor del parámetro a mi función vectorial, que en este caso va a ser r de t, ella me va a arrojar un vector. ¿Listo? Y ese vector, pues, ¿qué va a tener? Pues va a tener componentes, tanto en x, es decir, en y, vamos a poner que haga a sub i, b sub j y c sub k. ¿Listo? Entonces, esa es una función vectorial. También suele decirse en la bibliografía que es una función en la cual el dominio es un real y el rango es un vector, o el codominio es un vector. ¿Listo? Eso es una función vectorial. Algunas funciones vectoriales ya hemos venido trabajándolas. ¿Listo? Las hemos trabajado, por ejemplo, cuando encontramos o cuando trabajamos con rectas en el espacio o con planos en el espacio. ¿Sí? Una función vectorial, por ejemplo, puede ser la siguiente. Puede ser una función r de t igual a 1 más 3t menos t y 2 menos 2t, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esa es una función vectorial. Y es una función vectorial que ya hemos trabajado. Si esta es una función vectorial y esto corresponde a i, a j y a k, también podríamos reescribirla como, ojo, como que x va a ser igual a 1 más 3t, y igual a menos t y z igual a 2 menos 2t. Si se acuerdan e identifican lo que estamos teniendo, esto que está acá no es más sino una ecuación paramétrica de la recta. ¿Listo? Y tiene algunas características. Por ejemplo, una característica puede ser que el vector director de esta recta, que el vector director es 3 menos 1 menos 2. 3 menos 1 menos 2. ¿Listo? Además, esta recta tiene un punto particular. El punto por el que pasa esta recta tiene coordenadas 1, 0, 2. ¿Listo? Entonces, ya hemos venido trabajando con funciones vectoriales. ¿Listo? Y estas funciones vectoriales están parametrizadas. ¿Listo? Cuando una función no está parametrizada, pues yo la puedo parametrizar. Por ejemplo, miren. Si yo tengo, o me piden, por ejemplo, que parametrice esta ecuación, o esta función, bueno, esta ecuación, entonces, esta ecuación, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, si me dicen que la parametrice, pues tengo que agregarle ese parámetro que es el parámetro o el valor o la constante o la variable t más bien. ¿Listo? ¿Y qué me va a dar el parámetro? El parámetro me va a dar el sentido en el que esa curva se va a mover. Por ejemplo, si yo quiero ir de este punto a este punto que está acá, ¿listo? Yo puedo hacer este camino, o puedo hacer este camino, o puedo hacer este camino. ¿Listo? ¿Qué es lo que me va a mostrar el parámetro? Me va a mostrar en t igual a 1, ¿en dónde se ubicaba? En t igual a 2,
¿dónde se ubicaba? En t igual a 3, ¿cómo se ubicaba? Y en t igual a 4, ¿cómo se ubicaba? De esta forma puedo determinar cuál era el recorrido que hizo la partícula o en qué sentido se está desplazando o estoy haciendo mi curva, ¿listo? Esto también es para lo que nos sirve ese parámetro t. Entonces, si me dicen que, por ejemplo, parametrice esta ecuación que tenemos ahí, pues lo podemos hacer. Eso que tenemos ahí, si se acuerdan, es la ecuación de una circunferencia que tiene como radio 1. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que x va a ser igual a t. Y puedo despejar la y. Entonces puedo decir por acá, por ejemplo, que y al cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado. Pero si lo cambio, si lo evalúo, si lo pongo en términos de mi parámetro, pues me va a quedar que y al cuadrado es igual a 1 menos t al cuadrado. ¿Listo? De tal forma que si yo saco la raíz de y, me va a quedar que y va a ser igual a más o menos la raíz de 1 menos t al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo dos posibles curvas, ¿listo? Una primer curva, vamos a trazarla por acá, y va a ser la curva y igual a la raíz de 1 menos t cuadrado, ¿listo? Pero también vamos a tener una segunda curva, y esa segunda curva va a ser y igual a menos la raíz de 1 menos t al cuadrado, ¿listo? Entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es mirar cuál es el dominio de esa función, ¿listo? El dominio de esta función, pues van a ser los valores que están entre ¿qué? T no puede ser mayor a 1 y si no empezaríamos a tener raíces negativas y no estaría dentro de los reales. Es decir, que T va desde menos 1 hasta 1, ¿listo? Ahora, si yo empiezo, ya que esta es una función y de T, si yo empiezo, ojo, a evaluar estos valores desde el menos 1 hasta el 1, puedo mirar en qué dirección tengo que trazar mi curva. Entonces, por ejemplo, cuando y es igual, o cuando t es igual a menos 1, evalúo acá, menos 1 al cuadrado da 1 y 1 menos 1 da 0 y la raíz de 0 pues es 0. ¿Listo? Si evalúo, por ejemplo, el 0, 0 al cuadrado da 0, 1 menos 0 da 0 y la raíz de 1 pues es 1. Y si evalúo el 1, pues nos va a quedar que 1 al cuadrado pues es 1. Y 1 menos 1 nos da 0 y la raíz de 0 es 0. ¿Listo? Entonces ya tenemos eso que está ahí. Ahora, si lo trazamos en un plano cartesiano o en un plano 2D, como ustedes quieran llamarlo, pues ¿qué es lo que vamos a obtener? Fíjense, lo que vamos a tener no es más sino la forma o el sentido en el que yo puedo trazar o en el que estoy trazando esa circunferencia, ¿listo? Entonces este sería T y este sería Y. Por acá tendríamos, a ver, por acá tendríamos 1, 1, 1. Entonces por acá sería menos 1, 1 y 1, ¿listo? Entonces, ¿qué pasaría? Ojo, de acuerdo a nuestra primer curva, que es esta, miren, cuando t vale menos 1, está ubicado en 0, o sea que nos paramos acá. Cuando t vale 0, nos ubicamos en 1, o sea que está parado acá. Y cuando t vale 1, nos vale 0, entonces nos paramos acá. Quiere decir que la curva se trazó en este sentido, quiere decir que se estaba desplazando de esa forma. Para eso nos sirve el parámetro, para ver en qué sentido debo ir trazando mi curva, ¿listo? Por el contrario, si hago esta, pues no va a ir en este mismo sentido, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Voy a dar nuevamente los mismos valores porque tiene el mismo dominio. Va a estar t entre menos 1 y 1. Entonces, como es una función y de t menos raíz de 1 menos t cuadrado, ¿qué va a pasar? Miren, que y cuando vale menos 1 también va a ser igual a 0, ¿listo? Que y cuando vale 0, esto aparte de adentro pues nos va a dar 0 al cuadrado que es 0 y 1 menos 0 nos da 1. La raíz de 1 es 1, pero como por fuera hay un menos nos va a dar menos 1. Y entonces acá tenemos que y de 1 también va a ser igual a 0. Entonces, cuando ya tenemos eso, ojo, ¿qué hacemos? Vamos a trazar nuestra curva. Hagámoslo por acá en otro color para que veamos la diferencia. Entonces, cuando t vale menos 1, vale 0, es decir que estamos ubicados acá. Cuando y vale 0, vale menos 1, o sea que estamos ubicados acá. Y cuando vale 1, vale 0. Es decir que la curva se está trazando en este sentido. Fíjense que ahí, ¿qué hicimos?
La primera parte, la primera curva nos dio la parte superior de la circunferencia, la segunda curva la parte inferior de la circunferencia y nos da la forma en que yo debo trazar o en la forma en que va creciendo esa curva, ¿listo? Para eso nos sirve el parámetro. Hay otras funciones o hay otras funciones vectoriales que son funciones que generalmente se trabajan, ¿listo? Entonces vamos a ver una función que es muy conocida y que tiene el nombre de la hélice, ¿listo? Y entonces, ¿qué dice la hélice? Mire, la hélice es una función vectorial que tiene las siguientes componentes: coseno de t, seno de t y t. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a asignarle valores a ese parámetro, vamos a asignarle valores a este parámetro y vamos a ver cómo se empieza a comportar nuestra función. Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, el primer valor para t que sea 0. Cuando t vale 0, ya saben que esto nos va a arrojar un vector. Entonces, r, cuando vale 0, va a tener componentes. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0 y pues t evaluado en 0, pues será 0. Cuando t vale ahora, por ejemplo, pi medios, que es lo mismo que 90 grados, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que r de pi medios va a ser igual y entonces tenemos la siguiente componente: coseno de 90 es 0, seno de 90 es 1 y acá nos va a dar pi medios. ¿Listo? Perfecto. Ahora, si tenemos un siguiente valor, por ejemplo, t igual a pi, ¿listo? Que sería lo mismo que 180. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Coseno de 180 va a ser menos 1, seno de 180 es 0 y acá nos va a dar un valor pi. ¿Listo? Si graficamos eso en un plano de 3 dimensiones, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense acá, por favor, para que vean, y luego vamos a hacerlo en nuestro programa en GeoGebra para que vean de qué forma se comporta. ¿Listo? Eso que estamos viendo ahí, también es, ojo, también es en su primera parte en x cuadrado más, perdón, en coseno más seno, eso es una circunferencia. Es una circunferencia de radio 1. Estas dos son una circunferencia de radio 1. Y lo que hace la t es empezar a desplazar la circunferencia. De tal forma que si yo tengo mi circunferencia, que podría ser esta, y empiezo a subirla, pues lo que estoy haciendo es una hélice o una espiral, como usted quiera llamarla. Entonces, vamos a suponer, a ver, que como esto es únicamente 1, 1, 1, pi y 2 pi, entonces, o pi medios y pi más bien, entonces, ¿qué nos va a pasar? Mire, esto sería 1, menos 1, 1, por acá estaría menos 1, este sería pi medios, este sería pi, acuérdense que esto es x, y y z. Entonces, vamos a ubicar nuestro primer punto. El primer punto tiene coordenadas 1, 0, 0, 1, 0, 0, estaríamos ubicados acá. El segundo sería 0, 1, pi medios. Entonces 0, 1 y subo hasta pi medios. ¿Listo? El siguiente, ¿qué sería? Menos 1, ojo, menos 1, me voy allá, 0 y subo hasta pi. ¿Listo? Si yo sigo, fíjense que ahí ya lo que estoy haciendo es construyendo mi circunferencia. Entonces voy acá y empiezo a girar. Si yo sigo graficando, pues lo que va a pasar es que esto empieza acá y luego empieza acá y empieza a subir. ¿Listo? De tal forma que si yo la veo desde la parte superior, lo que voy a ver es una circunferencia. Si la veo de lado, lo que voy a ver es una espiral. ¿Listo? Entonces, esta misma función vamos a graficarla, pero ahora vamos a usar GeoGebra. Entonces, fíjense en lo que vamos a tener. Si yo vengo acá a GeoGebra, entonces hay primero que tener en cuenta algunas cosas. Acá vamos a picar en estos punticos, acá le vamos a dar funciones y cálculo y acá le vamos a dar curva. En curva vamos a darle acá esta expresión, bueno, la primera que dice expresión, y vamos a cerrar, ¿listo? Y vamos a ampliar acá un poquito para que ustedes vean lo que se ve, y acá vamos a poner nuestras funciones. Entonces, en x, ¿qué tenemos? Coseno de t, ¿listo? Acá, ¿qué tenemos? Seno de t. Acá, ¿qué tenemos? T, ¿listo? Y acá vamos a poner el valor inicial, vamos a decir que t va a ir, ¿desde dónde quiero que vaya? Quiero que vaya de menos 360
hasta 360. Y fíjense lo que tenemos. Automáticamente nos muestra acá, nos muestra cómo es la espiral. Entonces tenemos la espiral, si se fijan, y si la miro desde la parte superior, lo que les decía, lo que vamos a tener o lo que vamos a evidenciar es una circunferencia que en este caso, miren, tiene radio 1. Si se alcanzan a fijar, tiene radio 1. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en que yo puedo graficar curvas en el espacio. Si por ejemplo quiero graficar una curva diferente, la que teníamos inicialmente, por ejemplo 1 más 2t menos t, y no me acuerdo la otra parte, creo que era 2 menos 2t, y decimos que queremos que t vaya desde menos 5 hasta 5, entonces lo que voy a obtener es una recta en el espacio. ¿Listo? Es una recta con unas características particulares. Esa recta tiene la particularidad de tener un vector director con componentes 2, menos 1, menos 2, y pasa por el punto 1, 0, 2. ¿Listo? Entonces esa es la forma en que podemos graficar funciones paramétricas o que están parametrizadas dentro de GeoGebra. ¿Listo? Entonces continuemos ya con el tema que queremos abordar. ¿Listo? Tenemos además, o decíamos que queríamos encontrar el dominio de una función vectorial. ¿Listo? ¿Cómo hacemos? Entonces el dominio de una función vectorial no es más sino el dominio los valores que puede tomar ese parámetro t para todas las funciones que están en la función vectorial, ¿listo? En x, en y y en z, o en i, j y k, y que no va una en contra de la otra. ¿Listo? Por ejemplo, ahí tenemos un problema que es muy tradicional en los libros y dice t al cuadrado, logaritmo natural de 3 menos t y raíz de t. Hay muchas formas, ojo, hay muchas formas de encontrar el dominio de una función. Sin embargo, yo voy a poner acá en el tablero la que desde mi punto de vista es la más sencilla o es la más fácil. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Mire, decimos que primero vamos a copiar o a escribir nuestra función vectorial. La función vectorial entonces tiene ciertas componentes. Decimos que r de t va a ser igual a t al cuadrado al logaritmo natural de 3 menos t y a la raíz de t. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La parte que yo les voy a explicar es una forma gráfica de poder encontrar el dominio de la función. ¿Listo? Es una forma gráfica, vuelvo y repito, de encontrar el dominio de la función. Entonces, lo que primero vamos a hacer es hacer o trazar una recta numérica, una recta como en las que graficábamos los números reales. ¿Listo? Entonces, vamos a poner acá inicialmente una recta, y sobre esta recta vamos a poner algunos valores fundamentales. ¿Listo? El primer valor fundamental, ¿cuál sería? Pues sería el 0. ¿Listo? Vamos a poner el 0, por acá vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4, y hacia allá ya saben que es habría hacia infinito. Por acá tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, y ya saben que esto abriría hacia menos infinito. ¿Listo? Entonces, lo que yo les propongo es que cada una, o que en esta recta numérica vamos a poner el dominio de cada una de las funciones. ¿Listo? Vamos a poner en rojo la que corresponde a i, en azul la que corresponde a j, y en negro la que corresponde a k. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar? La que esté rayada 3 veces, el conjunto de datos que esté rayado por los 3 colores, ese va a ser el dominio de esa función. ¿Listo? Entonces, empecemos con nuestra primer función, con la función que corresponde a x, pongámosla por acá, a x, y es igual a t cuadrado, a y, que es igual al logaritmo natural de 3 menos t, y a z, que corresponde a raíz de t. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, ¿qué valores puede tomar la función t cuadrado? T cuadrado puede tomar todos los valores
bueno, todos los reales más bien. Entonces acá podemos rayar todo nuestro espacio, ¿listo? Todo nuestro espacio. ¿Listo? Quiere decir que esta función va desde menos infinito hasta infinito. Ahora analicemos logaritmo natural de 3 menos t. ¿Listo? Este t, ojo, este t no puede ser mayor que 3. ¿Listo? Ni mayor ni igual, porque el logaritmo natural de 0 es una indeterminación. Quiere decir que va a tomar todos los valores menores a 3. Quiere decir que t va a ser de menos infinito hasta 3 abierto. ¿Listo? Entonces, vamos a ubicarlo por acá. En 3 abierto hacia atrás. ¿Listo? Todos los valores menores a ese 3. ¿Listo? Y ahora, ¿qué valores puede tomar raíz de t? Raíz de t puede tomar todos los valores que sean positivos, es decir, desde 0 hacia infinito. Entonces, t va a ser, acá en su dominio, desde 0 hasta infinito. ¿Listo? De hecho, el 0 es un valor cerrado. Entonces, acá podemos decir que es un valor cerrado desde 0 hasta infinito. ¿Listo? Entonces, ahora, analicemos muy bien lo que tenemos ahí en nuestra recta real. Miremos qué es lo que está rayado 3 veces. Si nos fijamos, esta parte automáticamente se desecha porque está rayada por la parte roja y por la parte azul, pero no por la parte negra. Entonces, automáticamente esto no nos sirve. Ahora, miremos esta parte. Está rayada por la parte roja y por la parte negra, pero no por la parte azul. Es decir, que tampoco nos sirve. Entonces, de una vez la desechamos. ¿Listo? Pero esta parte que está acá está rayada 3 veces, tanto por rojo, por azul como por negro. Quiere decir que ese va a ser el dominio de la función. Entonces, el dominio de esta función, ¿cuál va a ser? Los valores desde el 0 hasta el 3. El 0 cerrado, pero el 3 abierto. ¿Por qué? Porque acuérdense que aunque la parte roja, es decir, la primera función y la última función, puedan tomar el valor 3, esta función en j no lo puede hacer, porque nos daría 0 y el logaritmo natural de 0 es una indeterminación. O sea que el dominio sería desde 0 hasta 3. ¿Listo? Ese sería el dominio de la función. Y esa es la forma en que a mí me parece más fácil encontrar el dominio de cualquier función vectorial. ¿Listo? Haciéndolo de la manera gráfica. Entonces ahí ya tenemos ese ejemplo. Ahora, para finalizar nuestro video, vamos, ojo, a trabajar ahora con el límite de una función vectorial. ¿Cómo encontramos el límite de una función vectorial? Muy sencillo. Si usted ha encontrado límites cuando lo hizo por allá en su cálculo diferencial, pues acá es lo mismo, solo que vamos a encontrar el límite de cada una de las componentes de esa función. Es decir, vamos a encontrar el límite en i, en j y en k. Y ahí por definición dice que el límite de una función vectorial R se define obteniendo el límite en cada una de las componentes. Y ahí nos proponen un ejemplo que también es muy clásico en los libros de texto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, y es, vamos a trabajar con ese límite, vamos a encontrar el límite, ese límite que está ahí, o bueno, la función que está ahí más bien, nos piden que hallemos el límite. Entonces, tenemos que nuestra función es r de t igual, ojo, a 1 menos 3t al cuadrado, a 2t por e a la menos t y a seno de t sobre 2t. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Que encontremos, ojo, que encontremos el límite cuando t tiende a 0 de esta función r de t. Es decir, que lo que vamos a hacer es simplemente encontrar el límite de cada una de estas componentes. Es decir, el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos 3t al cuadrado. Luego, el límite cuando t tiende a 0 de 2t por e a la menos t. Y luego el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre 2t. ¿Listo? Eso es lo que vamos a encontrar. Así se encontraría el límite de esta función. Entonces, fijémonos que hay algunas cosas importantes. Acá algunas cosas que deberíamos recordar de nuestro curso de cálculo diferencial. Por ejemplo, el límite cuando t tiende a 0
de 1 menos 3t cuadrado, ¿cuál sería? Pues simplemente evaluamos el 0, esto sería 0 al cuadrado, que sería 0, por menos 3 daría 0, y 1 menos 0 daría 1. ¿Listo? Quiere decir que esta primer componente o este primer límite tendería a 1. ¿Listo? Ahora analicemos esto. Lo que tenemos acá es 2t sobre e a la t. ¿Listo? Ya cuando lo paso abajo, ese signo negativo ya se elimina. ¿Listo? Ahora, si evaluamos, ¿qué vamos a tener? 2 por 0 de e elevado a la 0. 2 por 0 nos da 0. E elevado a la 0, cualquier cantidad elevada a la 0 nos da 1. O sea que este límite tiende a ser 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa acá? Este es un ejercicio muy clásico de cuando trabajamos nosotros con límites. ¿Listo? ¿Qué estamos diciendo? Seno de t sobre 2t. ¿Qué pasa en ese caso? Si yo evalúo, el seno de 0 es 0 y 2 por 0 nos da 0. O sea que 0 sobre 0 nos da indeterminado. Quiere decir, ojo, que lo que vamos a tener es una indeterminación. Esa indeterminación hay que quitarla, hay que eliminarla. Entonces, para eso usamos algo que se llama L'Hopital. ¿Sí? ¿Se acuerdan del L'Hopital? Que lo que hacíamos era derivar numerador y denominador para ver qué ocurría. Entonces vamos a decir acá que el límite, ojo, que el límite cuando t tiende a 0 de esta función es exactamente igual a tener el límite de esta función derivada. Entonces la derivada de seno de t es coseno de t. Y la derivada de 2t sería 2. Y ahora, con esta función o a esta función le hallo el límite. ¿Cuál sería el límite cuando t tiende a 0 de coseno de 0 sobre 2 o de coseno de t sobre 2? Entonces, el coseno de 0 es 1. Y 1 dividido entre 2, pues me da 1/2, ¿listo? O sea que este límite ya existe y es 1/2. De tal forma que el límite cuando t tiende a 0 de esta función va a ser o va a tener componentes 1, 0, 1/2. Y ahí hemos encontrado el límite de una función vectorial. ¿Listo? Entonces, recuerden cosas importantes. Primero, una función vectorial es una función a la que le doy un número entero, que es, se lo hago llegar o se lo reemplazo en el parámetro y él me genera un vector. ¿Listo? Que el valor del parámetro lo que me está diciendo es cuál es la posición en cada instante de tiempo. ¿Listo? Generalmente se usa t por el tiempo. ¿Listo? Sin embargo, cuando estamos haciendo una función cualquiera, podemos dar valores negativos. No es el tiempo, simplemente estamos haciendo alusión al parámetro y a la forma en la que podemos trazar nuestra curva. ¿Listo? Podemos encontrar el dominio de una función a través de una recta numérica en donde podemos hacerla de forma gráfica, en donde se rayen las 3 funciones o el conjunto de datos se raye 3 veces. ¿Listo? Y para encontrar el límite de una función se hace identificando o hallando el límite de cada una de las componentes. Entonces, niños, espero que hayan entendido, que les haya gustado el video. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y déjenme un comentario positivo. Nos vemos en la siguiente clase. Sean felices.